Buenos días, amado hermano. Buenos días, querida hermana. Antes de que te diga nada más, quiero preguntarte algo. ¿Cuánto peso llevas en este momento? No el peso de las maletas ni el del trabajo físico. El otro, el que no se ve desde afuera. El que algunas personas cargan tan bien que nadie lo nota, pero que está ahí desde el momento en que abren los ojos por la mañana. El peso de lo que no se resolvió ayer y que sigue sin resolverse hoy. El peso de la preocupación por alguien que amas y que no está bien. El peso de la incertidumbre sobre algo que no controlas y que no sabes cómo va a terminar. El peso del miedo que no siempre tiene nombre claro, pero que colorea todo con una tonalidad que hace el día más pesado de lo que debería ser. Si llevas ese peso esta mañana, el apóstol Pablo tiene algo que decirte. Y lo dice desde un lugar que le da autoridad para decirlo, no desde la comodidad, desde una cárcel, encadenado, lejos de su gente, sin saber si lo iban a ejecutar al amanecer. Y desde ese lugar escribió estas palabras que se convirtieron en unas de las más citadas de toda la Escritura. No se inquieten por nada. En toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios mediante la oración y la súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos comprender, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten por nada. Eso escribió alguien que tenía razones sobradas para inquietarse por todo. Esta mañana vamos a tomar esas palabras de Filipenses 4, 6 a 7 y vamos a orar juntos desde ellas, no como texto religioso que repetimos sin sentir, como promesa real que reclamamos sobre nuestra vida, como el ancla que necesitamos antes de que el día nos encuentre con todas sus demandas. Pero antes de entrar a la oración, escribe en los comentarios ahora mismo: Señor, te entrego mi ansiedad hoy. Tu paz custodia mi corazón. No lo hagas por costumbre, hazlo como acto de rendición real, como el primer movimiento de soltar lo que llevas cargando. Hay miles de personas escuchando esto desde lugares muy diferentes, con pesos muy diferentes, y cuando escribes esas palabras, te unes a todos ellos en un decreto colectivo de fe. Si este video está llegando a algo en ti, dale me gusta, no por mí, porque cuando lo haces, YouTube lo lleva a otra persona que también se despertó esta mañana cargando un peso que no sabe cómo soltar. Tu gesto puede ser el instrumento de Dios para que esa persona llegue aquí. Quédate hasta el final. Al cerrar la oración, voy a darte algo concreto para los momentos del día donde la ansiedad intente tomar el control de nuevo. Una práctica específica basada en Filipenses 4, que los que la aplican dicen que cambia completamente la textura de sus días. Ahora sí, pon las manos en tu regazo abiertas hacia arriba, como gesto de soltar y recibir. Cierra los ojos, respira profundo, y por estos minutos, deja que el peso se quede aquí mientras te adentras en la presencia del único que puede cargarlo de verdad. Padre Celestial, esta mañana vengo ante ti con una honestidad que no siempre me permito. Vengo con el peso, el que cargué ayer y que no se fue al dormir, el que encontró mi mente antes de que yo terminara de despertar, el peso de las situaciones que no se resuelven aunque les dé vueltas, el peso de las personas que amo y por las que me preocupo de maneras que no siempre sé cómo manejar, el peso de lo que no puedo controlar aunque lo intente, el peso del futuro que no veo claro y que a veces el miedo describe con colores muy oscuros. No voy a fingir que no está, porque sé que no necesito fingir delante de ti, que la oración no requiere que llegue con todo en orden para que sea válida, que el padre de la parábola no esperó que el hijo pródigo llegara limpio
para correr a recibirlo, que el Jesús del Evangelio no apartó a los que llegaban rotos, los recibió exactamente como llegaban. Así llego yo esta mañana, con el peso, con la ansiedad, que no siempre puede explicarse completamente, pero que se siente completamente, con el cansancio de cargar lo que no fue diseñado para ser cargado por un ser humano solo. Y vengo a hacer exactamente lo que Pablo dice en Filipenses 4:6, a presentar mis peticiones a Dios mediante la oración y la súplica, con acción de gracias. Señor, antes de cualquier petición, la acción de gracias. Porque Pablo pone la gratitud primero, no como fórmula, sino porque la gratitud cambia el lugar desde donde se ora. La persona que llega a Dios con ansiedad pura, ve las circunstancias como lo más real que hay. La persona que llega con ansiedad y con gratitud ve las circunstancias en el contexto de un Dios que ya demostró su fidelidad suficientes veces como para confiar en Él también ahora. Gracias, Señor, por esta mañana, no como cliché, de verdad, porque el hecho de que exista esta mañana, de que abra los ojos, de que tenga la posibilidad de venir ante ti, eso ya es evidencia de algo. Gracias por las veces que la situación parecía sin salida y encontró salida, las que recuerdo y las que no recuerdo, porque la salida ocurrió antes de que me diera cuenta de que el peligro era real, las protecciones que nunca supe que estaban ahí porque funcionaron silenciosamente. Las provisiones que llegaron cuando ya no esperaba que llegaran, los momentos donde la paz apareció sin que las circunstancias la justificaran y que solo puedo explicar como tu intervención directa. Gracias porque sigues siendo el mismo Dios, que la fidelidad que mostré en el pasado no fue una excepción, es tu carácter, y tu carácter no cambia aunque mis circunstancias sí. Gracias porque hoy, antes de saber cómo va a salir cualquiera de las situaciones que me preocupan, puedo decirte gracias, porque en ti la gratitud no depende del resultado, depende de quién eres, y quién eres no cambia. Ahora sí, presento mis peticiones. Señor, quiero entregarte la ansiedad, no como gesto vacío, como acto real de transferencia. La ansiedad que tengo sobre situaciones específicas, las que sé bien cuáles son, aunque no siempre las nombre en voz alta, porque nombrarlas las hace más presentes, y a veces es más fácil mantenerlas en la periferia de la conciencia, esperando que se resuelvan solas, pero no se resuelven solas, y mantenerlas en la periferia no las resuelve, solo pospone el peso. Así que las nombro internamente, cada una, y las pongo delante de ti con la honestidad de quien sabe que de todas maneras ya las conoces y que lo que necesito no es convencerte de que existen, sino soltar mi intento de resolverlas solo. Esta situación que lleva más tiempo del que esperaba sin resolverse. Se te la entrego, esta persona por la que me preocupo y sobre cuya vida no tengo el control que quisiera tener, te la entrego. Esta incertidumbre sobre el futuro que el miedo convierte en escenario catastrófico cuando le doy espacio, te la entrego. Este cansancio acumulado que ya no es solo físico, sino también del alma, te lo entrego. Esta pregunta que no tiene respuesta todavía y que me resulta incómodo dejar sin responder, te la entrego. Señor, no te entrego estas cosas para que las pongas en una lista y las proceses en algún momento. Te las entrego porque la promesa de Filipenses 4 dice que cuando lo hago, algo específico ocurre, y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos comprender, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Custodiará. No quizás custodiará si las circunstancias cooperan. Custodiará, verbo activo. Promesa directa. Como un centinela apostado en la entrada del corazón y de la mente,
impidiendo que lo que no tiene permiso entre. Señor, reclamo esa custodia sobre mi corazón y mi mente esta mañana. La paz de Dios que supera todo lo que podemos comprender. Padre, esa frase me detiene cada vez que la recibo con atención. Supera todo lo que podemos comprender, no la paz que se explica, porque las circunstancias están bien, no la tranquilidad que tiene sentido, porque el diagnóstico fue bueno, o el trabajo está estable, o la relación está en calma. La paz que no tiene explicación lógica completa, que existe aunque las circunstancias no la justifiquen, que sobrepasa el entendimiento precisamente porque no viene de donde el entendimiento espera que venga. Esa paz es posible, no teóricamente, prácticamente, para mí, en esta situación específica, en este momento concreto de mi vida. El Pablo que escribió esas palabras lo sabía porque lo había experimentado. Estaba en la cárcel cuando escribió esto, no en la cárcel del espíritu donde estaba todo bien, aunque las circunstancias fueran difíciles, en una cárcel real, con cadenas reales, con la posibilidad real de ejecución, y tenía una paz que ningún razonamiento lógico podía producir porque las circunstancias no la sustentaban. Esa paz le vino de exactamente lo que describe en el versículo anterior, de presentar sus peticiones a Dios con oración, súplica y acción de gracias, no de resolver las circunstancias, de entregárselas a Dios mientras daba gracias. Señor, que esa paz que sobrepasa el entendimiento sea real en mi vida esta mañana, no porque las situaciones que me preocupan se hayan resuelto, porque te las entregué, porque confío en que tú las tienes, porque la promesa de Filipenses 4 dice que cuando eso ocurre, la paz viene como custodia del corazón y de la mente. Que así sea. Esta mañana, para mí, en lo concreto de lo que estoy viviendo, Padre, la ansiedad tiene características específicas que quiero traer ante ti, porque creo que nombrarlas tiene importancia para recibir la paz que prometes. La ansiedad vive en el futuro, no en el presente. En el presente generalmente hay algo que puedo hacer o algo que puedo aceptar, pero la ansiedad me lleva a un futuro imaginado donde el peor escenario ya ocurrió y me pide que lo sienta ahora, aunque todavía no haya ocurrido, y en ese futuro imaginado, solo, sin tu presencia que en el presente real sí tengo, sin los recursos que en el momento necesario también tendrás disponibles, pues la ansiedad me lleva al peor escenario sin llevarse los recursos que tendrías para ese escenario, y entonces enfrento en la mente lo peor sin ninguna de las provisiones divinas que lo acompañarían. Señor, ayúdame a vivir en el presente, no como negación de que hay situaciones que necesitan atención, sino como la práctica de traer mi mente de vuelta al momento donde estoy realmente, donde puedo hacer lo que puedo hacer, donde tengo lo que necesito para este momento, donde tú estás presente de manera activa, porque mañana, cuando llegue, también estarás ahí, con provisión para mañana, con recursos para mañana, con sabiduría para mañana. No me los mandas hoy porque no los necesito hoy. Los tendré cuando los necesite. Las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. No llegan en lote para toda la semana. Llegan al clarear para este día. Y mañana al clarear habrá misericordias nuevas para mañana. Ayúdame a confiar en esa provisión diaria, a no tratar de acumular tranquilidad para situaciones futuras que todavía no llegaron, a vivir con la porción de hoy que es suficiente para hoy. Señor, quiero llevar a las personas que están escuchando a través de algo que creo que necesitan escuchar en una oración sobre la ansiedad. La ansiedad no es pecado. Sé que a veces
El texto de Filipenses 4 se lee como si fuera una acusación, como si Pablo estuviera diciendo: no deberías sentir ansiedad, y si la sientes es porque tu fe es insuficiente. Pero eso no es lo que dice. Pablo mismo describe en otras partes de sus cartas la ansiedad que sentía. En 2 Corintios, habla del peso aplastante que lo llevó a desesperar incluso de la vida. En la carta a los Filipenses misma habla de una tristeza genuina. Lo que Pablo dice en Filipenses 4 no es que no debes sentir, es que hay algo que hacer con lo que sientes. Presentar las peticiones a Dios con oración, con súplica, con acción de gracias. No reprimir la ansiedad hasta que desaparezca, traerla al único que puede transformarla. Señor, para las personas que están escuchando esto y que a la ansiedad ya le añadieron la culpa de sentir ansiedad, la doble carga de estar mal y además sentirse mal por estar mal, que esta oración les traiga libertad de la culpa primero, que puedan sentir lo que sienten sin condenarse por sentirlo, que sepan que venir ante ti con ansiedad real es exactamente lo que el texto de Filipenses invita a hacer, y que en esa entrega honesta de lo que sienten reciban la paz que no se condena a sí misma, la que puede coexistir con la situación difícil, la que custodia el corazón aunque la situación no cambie de inmediato. Padre, quiero recordar contigo algunas personas de la Escritura que conocieron la ansiedad de primera mano y que nos muestran el camino. Pienso en Ana. Su ansiedad era específica y profunda. No poder tener hijos en una cultura donde eso definía el valor de una mujer. Y además Penina, la otra esposa de Elcana, que le recordaba su situación regularmente. La Escritura dice que su alma estaba en amargura y lloraba y no comía año tras año. Cada vez que subían al templo, el mismo dolor, la misma vergüenza, la misma pregunta sin respuesta. Y un año, en lugar de solo llorar, Ana hizo algo diferente. Entró al templo y oró delante del Señor con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha, porque movía los labios pero no emitía sonido. Era una oración tan profunda, tan urgente, tan desde el fondo del alma, que no tenía voz para ella. Y en ese momento, antes de que ninguna circunstancia cambiara, algo cambió en Ana. Después de la oración, la Escritura dice: su semblante ya no fue el mismo, fue a comer y no estuvo más triste. Las circunstancias eran exactamente iguales. El dolor de la infertilidad seguía, Penina seguía. El año siguiente era igual de incierto, pero Ana encontró la paz que sobrepasa el entendimiento antes de ver el milagro. La entrega real de su carga produjo una transformación interna que los hechos externos todavía no justificaban, y vino el Hijo, pero la paz llegó antes. Señor, que las personas que están escuchando esto, con sus propias Anas interiores, sus propias cargas que llevan año tras año sin resolución visible, puedan encontrar esta mañana lo que Ana encontró en el templo, no necesariamente el milagro externo inmediato, la paz interna que llega cuando la carga es entregada de verdad. Pienso en Elías, un hombre que había visto el fuego descender del cielo, que había visto a 450 profetas de Baal derrotados en un solo día, que había presenciado uno de los milagros más espectaculares del Antiguo Testamento, y al día siguiente estaba bajo un árbol en el desierto pidiendo morirse. La ansiedad y la desesperación no respetan el historial espiritual, no desaparecen porque hayas visto cosas poderosas. Pueden llegar al día siguiente del mayor milagro si las circunstancias se alinean de cierta manera. Y Dios no le mandó un sermón a Elías, no le reprendió por tener miedo después de haber visto tanto.
Le mandó un ángel que lo dejó dormir, le preparó comida y le dijo: levántate y come, porque el camino es largo. El cuidado práctico primero, el descanso, la provisión, y luego la voz suave y apacible en el monte, no en el viento fuerte, no en el terremoto, no en el fuego, en el silencio que siguió a todo eso. Señor, que quien está escuchando esto desde su propio desierto, desde su propio árbol donde pidieron morirse, aunque no lo digan en voz alta, reciba esta mañana lo que Elías recibió. No la reprimenda por estar agotado. El cuidado, la provisión, el permiso para descansar. Y en el silencio que sigue a este momento de oración, tu voz apacible diciéndoles lo que necesitan escuchar. Pienso en Jesús en Getsemaní. El texto dice que su alma estaba muy angustiada, hasta la muerte, que el peso era tan grande que el Evangelio de Lucas describe que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. No es metáfora exagerada, es el cuadro de alguien que estaba en un nivel de angustia que pocos seres humanos han conocido, y en ese estado no hizo discurso sobre cómo manejar la ansiedad. Se postró y oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, con esa honestidad, sin pretender que no sentía lo que sentía, diciendo exactamente lo que era: no quiero esto, y luego: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No la rendición resignada del que no tiene opción, la rendición confiada del que sabe que la voluntad del Padre es buena, aunque en este momento duela. La entrega real de lo que más se quería preservar, y salió de Getsemaní diferente, firme, con la determinación de quien hizo la paz con lo que viene, no porque el sufrimiento desapareciera, porque en la oración la carga fue genuinamente entregada y la paz genuinamente recibida. Señor, que esta oración de esta mañana sea nuestro Getsemaní, el lugar donde lo que más tememos se pone delante de ti con honestidad total, donde lo que queremos preservar se suelta con confianza en tu voluntad, y donde salimos diferentes, con la paz que sobrepasa el entendimiento, custodiando el corazón y la mente, aunque lo que viene sea difícil. Pienso en Pablo mismo, el autor de Filipenses 4, cuando escribe: no se inquieten por nada. No lo escribe desde una vida sin sufrimiento. En 2 de Corintios hace un catálogo de lo que ha pasado: azotes, naufragios o peligros en ciudades, en ríos, de parte de falsos hermanos, trabajo y fatiga, muchas veces en desvelo, en hambre y sed, muchas veces en ayunos, en frío y desnudez, y sobre todo la preocupación de cada día por todas las iglesias. Ese hombre dice: no se inquieten por nada, no porque no haya razones para la ansiedad, sino porque encontró algo que trasciende las razones para la ansiedad: el secreto de estar satisfecho en toda situación, en todo y por todo, dando gracias. No la negación del sufrimiento, sino la práctica de algo más poderoso que el sufrimiento en el corazón, la gratitud activa que abre el corazón a la paz de Dios. Señor, que el mismo espíritu que sostuvo a Pablo en esas circunstancias me sostenga a mí en las mías, que aprenda el secreto que él aprendió, no el de evitar el sufrimiento, sino el de encontrar en ti algo que el sufrimiento no puede tocar. Padre, quiero interceder ahora por las personas específicas que están escuchando esto con diferentes formas de ansiedad. Hay alguien escuchando esto que tiene ansiedad crónica. No es la ansiedad situacional que llega con una crisis y se va cuando la crisis se resuelve. Es la que está ahí siempre, en distintos niveles pero constante. La que tiene componentes fisiológicos, neurológicos, que no desaparecen simplemente por querer que desaparezcan o por orar más, y que a veces añade vergüenza espiritual porque debería estar mejor y no está mejor. Señor,
para esa persona esta mañana. Que sepa que tu gracia es suficiente también para la ansiedad crónica, que no es señal de fe insuficiente, que Pablo mismo tenía algo, una espina en la carne, y que pedía que se quitara, y que no se quitó, y en eso encontró que la gracia de Dios era suficiente y que el poder se perfeccionaba en la debilidad, que encuentren el manejo que necesitan, que incluya lo que la medicina puede ofrecer cuando es necesario, y que sobre todo sepan que no están solos en esto, que tu presencia los acompaña no como los que están bien, sino como los que necesitan tu gracia de manera continua y visible. Hay alguien escuchando esto con ansiedad por sus finanzas, la que llega cuando uno no sabe cómo va a llegar a fin de mes, la que calcula y recalcula y siempre le falta algo, la que se despierta en la madrugada con números en la mente. Señor, para esa persona, Jehová Jireh, el que provee, que actúe de maneras concretas, que las puertas que necesitan abrirse se abran, y que la sabiduría para administrar lo que hay llegue de ti, y que mientras la provisión llega, tu paz que sobrepasa el entendimiento custodie el corazón de esa persona de la espiral de pensamiento catastrófico que la ansiedad financiera produce. Hay alguien escuchando esto con ansiedad por su salud, un síntoma que todavía no tiene diagnóstico, un diagnóstico que lo cambió todo, un tratamiento que agota, una espera entre una prueba y sus resultados que hace que cada día sea un ejercicio de fe difícil. Señor, para esa persona, que tu paz entre específicamente en ese miedo al cuerpo, que es uno de los más profundos que existen, porque toca la propia existencia. Que Jehová Rafa actúe, que la esperanza no se apague aunque el proceso sea largo, y que tu presencia sea tan real en las salas de espera de los médicos, en las camas de hospital, y en los momentos de resultado incierto, que esa persona pueda decir: el Señor está aquí y yo no sabía que estaría así de presente. Hay alguien escuchando esto con ansiedad por sus hijos, por su bienestar, por las decisiones que están tomando, por las influencias que los rodean, por el futuro que los padres no pueden garantizar, aunque quieran con todo lo que son. Señor, para esas madres, para esos padres, que puedan entregar a sus hijos en tus manos con la fe de Jocabed, que puso a Moisés en el río y se alejó, que no porque no les importe, sino porque confían en que tus manos son más seguras que las suyas, y que mientras la carga de los hijos es entregada, reciban la paz que sobrepasa el entendimiento. Hay alguien escuchando esto con ansiedad existencial. Las preguntas grandes que no siempre tienen respuesta simple. ¿Para qué estoy aquí? Si lo que hago importa, si hay propósito en todo esto, si la vida que estoy viviendo es la que debería estar viviendo. Señor, para esa persona, que tu Espíritu Santo hable al lugar específico donde viven esas preguntas, que la certeza de que eres real, de que el propósito existe, de que la vida de esa persona importa de maneras que exceden lo visible, llegue con la contundencia de una paz que no necesita tener todas las respuestas, sino solo saber en quién confiar. Padre, quiero hacer algo que creo que tiene poder específico cuando se hace de manera deliberada. Voy a declarar sobre la ansiedad lo que Filipenses 4 declara, no sobre la situación que la produce, sobre la ansiedad misma. Ansiedad, escucha esto. La paz de Dios que sobrepasa todo lo que puedes comprender está custodiando el corazón y la mente de esta persona. No, tu acceso al corazón está bloqueado. Tu acceso a la mente está bloqueado. El centinela que Pablo describe en Filipenses 4 está postado en la entrada y no tienes permiso para entrar. Las situaciones que usas como puerta de entrada siguen siendo reales.
Las circunstancias que justificarían tu presencia no desaparecieron todavía, pero la persona que está orando esta mañana las entregó con petición real, con súplica honesta, con acción de gracias. Y la promesa de Filipenses 4 es clara. Cuando eso ocurre, la paz de Dios custodia, no quizás custodia, Señor, que esa declaración sea real y activa sobre la vida de cada persona que está escuchando esto, que la custodia de tu paz sea más poderosa que cualquier circunstancia que la ansiedad quiera usar como argumento para reinstalarse. Padre, y ahora quiero orar por algo que va más allá de la paz en las circunstancias difíciles. Quiero orar por la transformación de la manera en que se maneja la ansiedad de manera habitual, porque Filipenses 4, 6 a 7 no es solo para las crisis, es para cada vez, en toda ocasión. Pablo no dice en las ocasiones graves, presenten sus peticiones, dice en toda ocasión, lo que significa que hay una manera de vivir orientada hacia Dios con cada preocupación, grande o pequeña, que produce como resultado una paz constante en lugar de episódica. Es una manera de vivir, no solo una práctica de emergencia. Señor, que las personas que están escuchando esto comiencen a desarrollar esa manera de vivir, que la primera respuesta a la ansiedad sea la oración en lugar de ser el análisis, el control, la distracción o la supresión. Que el primer movimiento cuando llega el peso sea abrir las manos hacia ti en lugar de apretar los puños intentando sostener lo insostenible. Que cada petición vaya acompañada de gratitud, no como fórmula que hay que decir antes de pedir, como la perspectiva real de quien sabe que el Dios al que le pide ya demostró suficientemente su fidelidad como para recibir esa petición con confianza, y que la paz que llega después no sea sorpresa, sino consecuencia esperada de un patrón de fe que se construye oración por oración. Que la custodia que promete Filipenses 4 se vaya volviendo más consistente, más estable, más presente, a medida que el hábito de presentar en lugar de retener se convierte en la respuesta natural. Padre, quiero cerrar esta oración con gratitud, porque Filipenses 4 empieza con gratitud y termina con gratitud. Y gracias porque escuchaste. Cada palabra que salió de este corazón esta mañana llegó a ti. Cada petición fue recibida. Cada carga que fue entregada ya está en tus manos. Gracias porque la promesa de Filipenses 4:7 es fiel. Que la paz de Dios que supera todo lo que podemos comprender custodie los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz está disponible ahora mismo, no después de que las circunstancias mejoren. Ahora, gracias porque no se inquieten por nada. No es una exigencia imposible, es una invitación a un estilo de vida anclado en la confianza de que tú tienes lo que yo entrego, que cuando suelto no queda en el aire, queda en tus manos, y tus manos son seguras. Gracias por el Pablo que escribió esto desde la cárcel, por el recordatorio viviente de que la paz que describes no depende de las circunstancias externas. Es que el lugar donde se origina es mucho más profundo y mucho más estable que cualquier cosa que las circunstancias puedan producir o destruir. Que así sea para cada persona que estuvo en esta oración esta mañana. Que la custodia de tu paz sea real. Que el corazón y la mente que fueron entregados sean guardados. Que el día que comienza sea vivido desde ese lugar de descanso en ti y no desde el agotamiento de cargar solo lo que no fue diseñado para ser cargado solo. En el nombre de Jesús. Amén. Respira. Lo que acaba de ocurrir en esta oración no fue solo palabras dichas en voz alta o en el corazón, fue transferencia real.
Las cargas que se pusieron delante de Dios esta mañana no están donde estaban cuando empezó esta oración. La custodia que prometió Filipenses 4 está activa. Sal diferente a como llegaste. No porque las circunstancias cambiaron, porque el lugar desde donde las vas a enfrentar cambió, porque el peso fue entregado al único que puede cargarlo, porque la paz que sobrepasa el entendimiento está custodiando el corazón y la mente. Ahora la práctica que prometí al inicio, la que los que viven Filipenses 4:6-7 como estilo de vida y no solo como texto, dicen que transforma los días. Cada vez que durante el día la ansiedad quiera tomar el control de nuevo, cuando el pensamiento catastrófico empiece a construir el escenario del peor caso, cuando el peso vuelva a instalarse en el pecho antes de que te des cuenta, haz esto. Para, respira y di en voz alta o en tu corazón: Señor, te presento esto, te lo entrego ahora y te doy gracias porque lo tienes. 3 movimientos: presentar, entregar, agradecer, en 10 segundos. Es exactamente lo que dice Filipenses 4:6, no como fórmula mágica, como acto deliberado de fe que interrumpe el ciclo de la ansiedad y lo redirige hacia donde el ciclo de Filipenses 4 lleva, a la paz que custodia. Haz eso todas las veces que necesites durante el día. No hay límite, no es demasiado molestar. Pablo dice en toda ocasión, toda, las grandes y las pequeñas, las que parecen demasiado serias para que Dios se ocupe de ellas, y las que parecen demasiado triviales, todas. Y con el tiempo, ese patrón se convierte en la respuesta natural, y la paz que sobrepasa el entendimiento se vuelve menos episódica y más constante, no porque las circunstancias mejoran necesariamente, porque el corazón aprendió a vivir custodiado. Si esta oración llegó a algo real en ti esta mañana, si algo del peso se alivió aunque sea un poco, así la paz que sobrepasa el entendimiento es más presente ahora que cuando empezaste, escribe en los comentarios: Señor, te entrego mi ansiedad hoy, tu paz custodia mi corazón. Es el sello de lo que hiciste esta mañana y es también el testimonio que la siguiente persona que llegue a este video va a necesitar leer en el momento exacto en que lo necesita. Comparte este video con alguien que esté cargando peso esta mañana, alguien que conozcas que necesita exactamente estas palabras de Filipenses 4, sin necesitar escribir nada. Solo mándalo. Podría ser la respuesta a una oración que esa persona no sabe cómo orar todavía. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada mañana hay oración nueva aquí. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que la paz de Dios que sobrepasa todo lo que puedes comprender custodie tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, hoy, en cada momento de este día, en cada ocasión donde la ansiedad intente tomar lo que ya entregaste. No se inquieten por nada. Ve en esa paz. Padre, quiero profundizar en algo que creo que es el corazón de por qué Filipenses 4, 6-7 funciona de la manera en que funciona. Pablo dice: en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios mediante la oración y la súplica, con acción de gracias. Hay 3 palabras ahí que merecen atención: oración, súplica, acción de gracias. No son sinónimos, son movimientos diferentes que juntos producen el resultado que el versículo 7 describe. La oración es el marco general, la conversación con Dios, el acercamiento, la apertura del canal de comunicación. No es urgente necesariamente. Es la relación que existe y que se activa. La súplica es diferente. Es urgente, es específica. Es la petición que viene del lugar de necesidad real, no la oración genérica de buenos deseos, sino la que tiene nombre y apellido,
la que dice esta situación específica, este dolor concreto, esta carga que siento en este momento. La súplica es la honestidad de pedir lo que se necesita sin rodeos, y la acción de gracias es lo que cambia la dirección de todo, porque cuando se añade gratitud a la súplica, la postura del corazón cambia. Ya no se llega como alguien que le exige a Dios resolver lo que tiene que resolver. Se llega como alguien que sabe que el Dios al que le pide ya demostró suficientemente que actúa, que se preocupa, que es fiel. La gratitud ancla la petición en el contexto correcto, el de un padre que ya dio prueba suficiente de su amor y que puede recibir la petición de su hijo con confianza. Señor, que aprenda a combinar estos tres elementos de manera consistente. La oración que mantiene el canal abierto en todo momento, la súplica que no teme ser específica y honesta, y la acción de gracias que transforma la postura del corazón de demandante a confiado. Esa combinación es la que produce la custodia del versículo 7, no la oración sola, no la súplica urgente sin gratitud, la triple aproximación que Pablo describe y que, cuando se practica, abre el corazón a la paz que sobrepasa el entendimiento. Dame esa práctica, Señor, no perfecta, consistente, que en las crisis y en los días ordinarios la primera respuesta sea esta: oración, súplica, acción de gracias, y sí que la paz custodie. Padre, quiero hablar de algo que la ansiedad hace, específicamente, que necesita ser nombrado para poder ser confrontado. La ansiedad construye narrativas, toma una situación real y la convierte en una historia donde el peor escenario es el que inevitablemente ocurrirá, donde la persona más pesimista que conozco tiene razón, donde la amenaza que veo tiene todas las consecuencias negativas que puede tener y ninguna de las positivas, donde el futuro imaginado es catastrófico de una manera que el presente real todavía no justifica, y esa narrativa se siente verdadera, no porque lo sea, sino porque la ansiedad la cuenta con mucha convicción, con detalle, con emoción, con la urgencia de quien está describiendo algo que ya ocurrió, aunque todavía no haya ocurrido. Señor, tu palabra ofrece una narrativa diferente, una donde el final de la historia de quien confía en ti es bueno, donde los planes que tienes son de bien y no de calamidad, donde los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, donde mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esas no son narrativas del optimismo vacío que ignora la realidad, son narrativas de la fe que sabe lo que la ansiedad no sabe, que el autor de la historia es bueno y que el final de la historia que él escribe es bueno, aunque los capítulos intermedios sean difíciles. Señor, cuando la ansiedad quiera contarme su narrativa hoy, dame la capacidad de interrumpirla con tu narrativa, no de ignorar la situación real, de verla desde el contexto correcto, el de un Dios que tiene la historia en sus manos y que prometió que su final para mí es bueno. Renueva mi mente con tu verdad, que los pensamientos que habitan en mí sean los que Pablo describe en el versículo 8 de Filipenses 4. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pienso, en esto me enfoco. Esta es la narrativa que elijo. Padre, ahora quiero interceder por situaciones muy específicas que sé que están presentes entre quienes están escuchando. Hay alguien que tiene ansiedad por una decisión que debe tomar y que no sabe cuál es la correcta. Una decisión importante que tiene consecuencias, que requiere sabiduría que siente que no tiene, y el peso de no saber qué elegir se convierte en ansiedad que paraliza.
Señor, para esa persona, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios que da a todos abundantemente y sin reproches. La sabiduría que necesita para esa decisión está disponible. No tiene que fabricarla con su propio análisis que da vueltas en círculos. Puede pedirla y la promesa es que será dada. Que su paz te la entregue esta mañana y que la decisión vaya siendo iluminada con la claridad que viene de ti. Hay alguien que tiene ansiedad por una pérdida reciente que cambió todo, la de alguien que ya no está, la de una relación que terminó, la de una oportunidad que no llegó, la de una versión de la vida que existió y que ya no existe. Y el duelo que la acompaña tiene su propia ansiedad, la de un futuro que se redefinió sin pedir permiso. Señor, para esa persona, que el Dios de toda consolación que prometió ser su nombre, sea exactamente eso, no consuelo abstracto, sino presencia real y palpable en el lugar donde la pérdida duele. Que encuentre que tú estás en el duelo, no solo después de él. Que la paz que sobrepasa el entendimiento pueda existir en el mismo espacio donde vive el dolor, no solo cuando el dolor se va. Hay alguien que tiene ansiedad por el mundo, por las noticias, por la dirección que ve que toman las cosas, por el futuro de sus hijos y nietos en un mundo que parece menos seguro que el de su infancia, por las fuerzas que parecen más grandes que lo que el bien puede contener. Señor, para esa persona, que Filipenses 4:7 sea el ancla, la paz de Dios que supera todo lo que podemos comprender, que no depende de cómo van las noticias, que no fluctúa con los ciclos políticos o económicos o culturales, que está anclada en una realidad más profunda y más estable que cualquier sistema humano, y que en tu soberanía hay descanso para quien aprende a confiar en ella, aunque no entienda todos los movimientos. Hay alguien que tiene ansiedad en este momento, pero que no sabe bien por qué. Una angustia sin objeto claro, una inquietud que no tiene nombre concreto, que intentó encontrar la causa para resolver la ansiedad desde la causa, y no encontró una sola cosa que la explique suficientemente. Simplemente está una sensación de que algo no está bien, aunque no pueda señalar exactamente qué. Señor, para esa persona, que sepa que no necesita entender completamente su ansiedad para entregártela, que puede traer incluso lo que no tiene nombre, que puede presentar la súplica que empieza con Señor, no sé exactamente qué es, pero esto lo siento y te lo entrego. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento es capaz de custodiar incluso lo que el entendimiento no alcanza a nombrar completamente. Que tu gracia llega hasta los lugares donde el lenguaje no alcanza. Padre, quiero explorar algo más del texto de Filipenses 4 que creo que da profundidad adicional a la promesa. El versículo 7 dice que la paz custodiará los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Corazones y pensamientos, los dos lugares donde la ansiedad ataca. El corazón es el lugar de las emociones, donde se siente el peso, donde la angustia se asienta cuando no tiene salida, donde el miedo hace su casa cuando no hay algo más fuerte que lo desaloje. Los pensamientos son el lugar de la razón, donde la ansiedad construye sus narrativas, donde el ciclo de preocupación da vueltas, donde el análisis infinito busca una solución a través de más análisis, aunque ya demostró que ese camino no lleva a la paz. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento custodia ambos, no solo el corazón para que no sienta lo que no debe sentir, no solo la mente para que no piense lo que no debe pensar, ambos, la respuesta emocional y la respuesta cognitiva a la misma vez. La paz integral que toca tanto el nivel del sentimiento
como el nivel del pensamiento, y lo hace en Cristo Jesús, en Él, no solo para los que están teniendo un buen día espiritual, no solo cuando la fe se siente fuerte, en Cristo Jesús, que es el fundamento que no cambia aunque todo lo demás cambie. Señor, que esa custodia integral sea mi experiencia, que no solo el corazón quede en paz mientras la mente sigue dando vueltas, no solo la mente quede tranquila mientras el corazón todavía lleva el peso emocional, las dos dimensiones al mismo tiempo, la paz integral que solo tú puedes dar, porque sobrepasa lo que el entendimiento solo puede producir. Padre, hay algo que quiero decirle directamente a quien está escuchando esto y que lleva mucho tiempo con ansiedad, que ya intentó muchas cosas, que ya oró antes, que no sabe por qué la paz no llega de manera más consistente. Para esa persona esta mañana, la paz de Dios no es un estado que se alcanza perfectamente y se mantiene automáticamente. Es un refugio al que se puede volver siempre, como el árbol del Salmo 1 que vuelve a las corrientes cuando necesita agua. La paz no es un destino donde se llega y ya, es una fuente a la que se vuelve continuamente, en toda ocasión, como dice Pablo. La práctica de Filipenses 4 no promete que la ansiedad nunca regresará, promete que hay un lugar al que se puede volver cada vez que regresa, una práctica que interrumpe el ciclo, una paz disponible que custodia cuando se activa la entrega real. Y eso es suficiente, no la ausencia permanente de ansiedad, la capacidad de volver a la paz cuando la ansiedad intenta reinstalarse. Señor, que esa persona que lleva tiempo buscando la paz, que no llega de manera estable, sepa que no está fallando en algo, que el proceso de aprender a vivir en Filipenses 4 toma tiempo, que cada vez que vuelven a la práctica de presentar, entregar y agradecer, están construyendo algo, que las raíces se profundizan, que la custodia se vuelve más natural, que la paz se hace más accesible aunque las circunstancias sean difíciles. No se rinden, vuelven una y otra vez a las corrientes de agua, a la práctica de Filipenses 4, a la entrega real, a la gratitud que transforma la postura y a la paz que custodia. Señor, sello esta oración con un decreto final sobre la vida de cada persona que estuvo aquí esta mañana. Decreto que la paz de Dios, que sobrepasa todo lo que podemos comprender, está custodiando su corazón y su mente en Cristo Jesús, ahora mismo, en este momento, no cuando las circunstancias mejoren, ahora. Decreto que la ansiedad no tiene el permiso para custodiar lo que la paz de Dios ya está custodiando, que el centinela de Filipenses 4:7 está apostado, que el acceso al corazón y a la mente de esta persona está bajo custodia divina. Decreto que el patrón de vida de Filipenses 4:6 comienza hoy en quienes todavía no lo tienen, que la primera respuesta a la ansiedad será presentar, es entregar y agradecer, en toda ocasión, grande o pequeña, y que esa práctica consistente producirá la custodia consistente. Decreto que el Pablo que escribió estas palabras desde la cárcel es evidencia de que esto funciona en las circunstancias más adversas, que si funcionó en una cárcel romana, funciona también en las circunstancias específicas de quien está escuchando esto esta mañana. No se inquieten por nada. En toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios con oración, súplica y acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo lo que podemos comprender, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Así sea, para cada uno, en el nombre de Jesús. Padre, quiero agregar algo más a esta oración, porque creo que hay personas escuchando esto que conocen el texto de Filipenses 4,
pero que no conocen el secreto que Pablo menciona justo antes de él. En el versículo 11 del mismo capítulo, Pablo escribe algo extraordinario. No lo digo para reclamar lo que tengo, sino que he aprendido a contentarme en cualquier estado en que me encuentre. He aprendido, no nació sabiendo, lo aprendió. Y el aprendizaje implica proceso, implica temporadas donde todavía no lo sabía del todo, momentos donde la ansiedad ganaba, experiencias que le enseñaron, a veces a través del error y del fracaso, que hay algo más poderoso disponible. El contentamiento de Pablo no era indiferencia ante las circunstancias, era la capacidad de encontrar en Dios algo que las circunstancias no podían dar ni quitar. La paz que tiene su raíz en una realidad más profunda que las condiciones externas de vida. Señor, que las personas que están escuchando esto sepan que están en el proceso de aprender, que si hoy la ansiedad gana más de lo que quisieran, no significa que fallaron, significa que están en el proceso de aprendizaje, que mañana y el día siguiente y el siguiente tienen otra oportunidad de practicar Filipenses 4:6, de presentar, entregar y agradecer, de recibir la custodia que promete el versículo 7. El aprendizaje del contentamiento, de la paz que sobrepasa el entendimiento, no se da de una vez, se construye oración por oración, entrega por entrega, gratitud por gratitud, y cada vez que se practica, las raíces van un poco más profundo hacia las corrientes donde el agua siempre hay. O que nadie se condene por estar todavía en el proceso de aprender. Pablo mismo dijo que lo aprendió, y si Pablo necesitó aprenderlo, nadie debería sorprenderse de que ellos también necesiten aprenderlo. El proceso es el camino, y el camino lleva a la paz. Padre, quiero explorar el contexto en que Pablo escribe Filipenses, porque creo que añade peso a la promesa. Pablo estaba en Roma, bajo arresto domiciliario mientras esperaba juicio ante el César. No sabía si iba a ser absuelto o ejecutado. No tenía control sobre el resultado. Todo dependía de una decisión que otra persona tomaría sobre su vida. Y en ese contexto, escribió la carta más alegre del Nuevo Testamento. La carta que dice, regocíjense en el Señor siempre. De nuevo os digo, regocíjense. La que dice, no se inquieten por nada. La que termina con la paz de Dios custodiando corazones y mentes, escrita desde la espera de un veredicto que podía costarle la vida. Señor, eso dice algo muy específico sobre la naturaleza de la paz que describes. No es la paz que llega cuando el juicio sale bien, es la que existe mientras el juicio todavía no llegó. No es la que depende de que el César decida lo correcto, es la que existe, aunque el César decida lo peor. Esa paz que trasciende la circunstancia es posible. Pablo es la evidencia viva, porque si alguien podía haber estado lleno de ansiedad justificada, era Pablo en ese momento. Y en lugar de eso escribió sobre la paz que sobrepasa el entendimiento, que esa misma posibilidad sea real para quien está escuchando esto desde su propio juicio pendiente, su propio veredicto que no llegó todavía, y su propia situación donde el resultado depende de decisiones que otros tomarán. Que la paz de Dios exista mientras se espera, antes de saber cómo termina. Padre, pienso en la historia de Pedro en el Evangelio cuando Jesús caminó sobre el agua. Pedro vio a Jesús y quiso salir del bote, y Jesús dijo, ven, y Pedro caminó sobre el agua, pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y lo sostuvo, diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Señor, hay una cosa muy específica que ocurre en esa historia, que habla directamente a la ansiedad. Pedro no se hundió cuando las aguas eran profundas.
Se hundió cuando miró el viento, cuando cambió el objeto de su mirada de Jesús a las circunstancias. El agua que estaba pisando no era diferente antes y después de que miró el viento. El viento era el mismo, pero la mirada cambió, y con ella la paz, y con ella la capacidad de mantenerse sobre el agua. La ansiedad es con frecuencia ese cambio de mirada, el momento donde el foco se mueve de quién es Dios a cómo están las circunstancias, y las circunstancias que antes parecían manejables desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del viento, son aterradoras. Señor, cuando la mirada cambie durante el día, cuando el viento capture la atención y el peso empiece a hundirme, que escuche tu voz diciendo, ven, vuélveme a mirar, no el viento, a mí, y que en ese cambio de mirada, la paz custodie de nuevo la mano que se extendió para sostener a Pedro cuando empezó a hundirse, sigue extendiéndose, el mismo gesto, el mismo sostén, pues disponible en cada momento donde la mirada cambia y el hundimiento empieza. Padre, quiero orar por el hogar de quienes están escuchando, porque la ansiedad no solo afecta a quien la siente, afecta el ambiente del hogar. Las personas ansiosas crean ambientes de ansiedad, no intencionalmente, porque las emociones son contagiosas, porque el estado interno de los padres moldea el estado interno de los hijos, porque el clima emocional de un hogar lo crean quienes más autoridad tienen en él. Señor, que la paz de Filipenses 4 que llega a quienes están orando esta mañana no se quede en ellos, que fluya hacia su hogar, que el padre o la madre que ora con la práctica de Filipenses 4 y recibe la custodia de la paz, lleve esa paz de vuelta a la mesa familiar, que los hijos noten que algo es diferente, que el hogar respire diferente cuando el que lo lidera está anclado en la paz que sobrepasa el entendimiento, que los matrimonios en tensión encuentren en esta práctica una herramienta concreta para el hogar, que cuando la ansiedad de uno contagie al otro, haya alguien que interrumpa el ciclo con la práctica de Filipenses 4, que haya un lugar común al que volver, la oración, la entrega, la gratitud y la paz que custodia al hogar entero. Señor, que los hogares de quienes están escuchando esto sean hogares de paz, no la paz superficial que se mantiene evitando los conflictos, la paz profunda que existe porque hay algo más grande que los conflictos ancla a la familia, la paz que sobrepasa el entendimiento custodiando no solo los corazones individuales, sino el corazón colectivo del hogar. Padre, al acercarme al final de esta oración, quiero hacer algo deliberado. Voy a agradecer por las personas que están en mi vida, porque Pablo dice en toda ocasión, con acción de gracias. Y la gratitud por las personas que Dios puso en mi vida es una de las más poderosas que existe para interrumpir el ciclo de la ansiedad. Gracias por las personas que me aman con constancia, las que están cuando las cosas no están bien y no solo cuando todo es fácil, las que conocen mis debilidades y eligen quedarse, las que en sus propias maneras imperfectas revelan algo de tu amor por mí. Gracias por las personas que me desafían, las que me hacen crecer aunque el proceso no siempre sea cómodo, las que dicen verdad cuando preferiría escuchar otra cosa, las que, incluso cuando el conflicto es real, contribuyen a que sea mejor de lo que sería solo. Gracias por las personas que necesitan de mí, porque el servicio a otros interrumpe el ciclo de la ansiedad de una manera que pocas cosas pueden. Cuando salgo de mi mundo interior para atender el mundo exterior de alguien que necesita ayuda, la ansiedad pierde el espacio que ocupaba mientras toda la energía estaba vuelta hacia adentro. Que esta gratitud por las personas
sea parte del patrón de Filipenses 4 en mi vida, que junto con presentar las peticiones y entregar las cargas, haya un agradecimiento activo por lo que ya está bien, por las personas que ya están, por la gracia que ya fue dada, y que esa gratitud abra el corazón a recibir la paz que custodia con mayor profundidad. Padre, una última oración por la persona que llegó a este video con el peso más grande, la que carga algo que no puede decirle a nadie porque es demasiado pesado o demasiado complicado o demasiado vergonzoso o demasiado difícil de explicar, la que desde que empezó este video sintió que algo de lo que se dijo era para ella, aunque todavía no sabe bien qué hacer con eso. Señor, para esa persona específicamente, la promesa de Filipenses 4 no tiene letra pequeña que excluye a quien carga el peso más grande. No hay peso demasiado grande para que la oración y la súplica con acción de gracias produzcan la custodia del versículo 7. No hay situación donde la paz que sobrepasa el entendimiento no pueda llegar porque el entendimiento de la situación es demasiado complicado. Para esa persona, la práctica de esta mañana es suficiente para empezar, presentar, entregar, agradecer, aunque las palabras no salgan perfectas, aunque no sepa exactamente qué pedir, aunque la gratitud cueste, el movimiento del corazón hacia ti es suficiente para abrir el canal por donde la paz llega, y que sepa que no está sola en este camino, que hay miles de personas que también cargaron pesos grandes y que encontraron que la práctica de Filipenses 4 abre el corazón a algo que el peso no puede bloquear completamente, una presencia, un alivio, una custodia que no necesita que la circunstancia se resuelva para ser real. Ese es el regalo de Filipenses 4, 6 a 7, que la paz puede existir mientras la situación todavía está antes de la resolución, en el medio del proceso, como custodia en el camino, que así sea para esa persona y para todas las personas, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, y quiero volver a algo que Pablo escribe en el versículo inmediatamente anterior a nuestra promesa de esta mañana, Filipenses 4:5. La bondad vuestra sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca, no como declaración teológica abstracta, como la razón por la que puede haber paz, como el fundamento sobre el que descansa todo lo que viene en los versículos 6 y 7. El Señor está cerca, por eso no hay que inquietarse, porque si el Señor está cerca, entonces no se enfrenta a ninguna situación sin presencia divina activa. No se espera ningún resultado sin que quien lo conoce de antemano esté presente. No se atraviesa ningún dolor sin el Consolador ahí. El Señor está cerca. Señor, que esa realidad sea más que un versículo conocido esta mañana, que sea la experiencia concreta de las personas que están escuchando, y que tu cercanía sea perceptible, no necesariamente en el sentido emocional que a veces se tiene y otras veces no, en el sentido de la fe, que sabe que estás presente, aunque no siempre se sienta, que obra aunque no siempre sea visible, que cuida aunque la circunstancia todavía sea difícil, que la frase "el Señor está cerca" sea el recordatorio que interrumpe el ciclo de la ansiedad cuando empieza, un recordatorio de presencia, de compañía, de que no se enfrenta nada solo, porque la ansiedad prospera en la soledad, en la sensación de que uno está solo ante lo que lo amenaza, sin ayuda suficiente, sin recursos para lo que viene. Y cuando se recuerda que el Señor está cerca, la soledad se rompe, y con ella parte del poder que la ansiedad tiene sobre el corazón. El Señor está cerca para ti esta mañana, en esta situación específica. Padre,
y quiero interceder por algo específico que sé que está presente entre quienes están escuchando esto. Hay personas que oran, pero que después de orar recogen de nuevo lo que acababan de entregar, que en el momento de la oración hay una entrega genuina, pero que cuando la oración termina y el día comienza con sus demandas, las preocupaciones vuelven y se recogen como si la entrega no hubiera ocurrido, y el ciclo se repite. Entrega en la oración, recuperación fuera de ella. Señor, para esas personas, esta mañana, la entrega que ocurre en la oración no necesita ser revisada al salir de ella. No hay que verificar que Dios la recibió. No hay que comprobar que la situación cambió para confirmar que la entrega fue válida. La entrega fue válida porque la promesa de Filipenses 4 dice que cuando se hace con oración, súplica y acción de gracias, y la paz custodia. No quizás custodia, si la entrega fue suficientemente profunda, custodia, que puedan aprender a confiar en la entrega que hicieron, que cuando la situación vuelva a la mente durante el día, en lugar de recogerla y volver a cargarla, puedan decir, eso ya lo entregué, está en manos de Dios, no necesito recuperarlo. Eso no es ignorar la situación, es confiar en que la persona más capacitada para manejarla ya la tiene y que yo en este momento no necesito añadir mi ansiedad al proceso para que funcione mejor. El jardinero que plantó la semilla no tiene que desenterrarla cada hora para verificar si está creciendo. Puede confiar en que el proceso que inició está ocurriendo aunque no lo vea. Puede descansar, puede hacer otras cosas, puede vivir su día sin que la preocupación por la semilla lo consuma. Haz la entrega a Dios funciona de manera similar. La semilla está en sus manos, el proceso está ocurriendo aunque no siempre sea visible, y yo puedo vivir mi día sin tener que desenterrar lo que enterré en la oración. Señor, que eso sea la práctica. La confianza después de la entrega, el descanso que viene de saber que lo que se entregó está en manos más capaces que las mías. Padre, quiero enseñarle algo a las personas que están escuchando sobre la diferencia entre preocupación y oración, porque creo que a veces se confunden. La preocupación da vueltas alrededor del problema, lo analiza desde distintos ángulos, busca soluciones, evalúa consecuencias, proyecta escenarios, y cuando termina, el problema sigue ahí, ahora conocido desde más ángulos y con más escenarios posibles, algunos de los cuales son peores que los originales. Haz la oración, lleva el problema a Dios, lo presenta, lo entrega, recibe la perspectiva de quien tiene más información, más poder y más amor que el que carga solo con el problema. Y cuando termina, el problema puede seguir siendo el mismo, pero el que lo llevó salió diferente, con la paz que custodia, con la perspectiva correcta, con la confianza de que el problema está en manos más capaces. La preocupación agota, la oración renueva, la preocupación cierra, la oración abre, la preocupación retiene, la oración suelta. Señor, que las personas que están escuchando aprendan a distinguir entre los dos y que hagan la elección correcta cada vez que el ciclo empiece, que cuando el pensamiento comience a dar vueltas alrededor de algo, reconozcan, esto es preocupación, y que lo conviertan deliberadamente en oración, que en lugar de seguir dando vueltas, ellos presenten, entreguen, agradezcan y reciban la custodia que el versículo 7 promete, que esa conversión de preocupación en oración sea el hábito que transforma los días, que cada vez que el ciclo de ansiedad empieza, haya algo en ellos que interrumpe y redirige, no el supresión de la preocupación, la transformación de ella en oración, en toda ocasión, como dice Pablo, toda, Padre,
Sello esta oración con palabras de Pablo del mismo capítulo 4, versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. De nuevo os digo, regocíjense. Señor, Pablo dice de nuevo os digo, como si supiera que la primera vez podría no convencer suficientemente, como si anticipara que el lector diría, regocijarme con lo que estoy viviendo. Y entonces repite, de nuevo os digo, regocíjense. No es optimismo vacío, es la decisión deliberada de encontrar en ti, en tu presencia, en lo que eres y lo que prometiste, razón suficiente para el gozo aunque las circunstancias no lo justifiquen por sí solas. Señor, que esa decisión sea posible para las personas que están escuchando, que encuentren en ti, en esta mañana de oración, en el recuerdo de tu fidelidad pasada, en la promesa de tu presencia presente, en la certeza de tu plan futuro, razón suficiente para el gozo, no el gozo que depende de que todo esté bien, el gozo que existe porque el Señor está cerca, el que produce raíces profundas en ti, el que la ansiedad no puede destruir completamente porque tiene su origen en un lugar más profundo que el alcance de las circunstancias. Regocíjense en el Señor siempre, esta mañana, con el peso que llevan, con las situaciones que no tienen resolución todavía, con el futuro que no ven claro. Con todo eso, en el Señor, regocíjense, porque el Señor está cerca, porque la entrega es real, porque la custodia es activa, porque la paz que sobrepasa el entendimiento es una promesa cumplida y no una aspiración vaga. Gracias, Padre, por este texto, por esta mañana, por la práctica de Filipenses 4 que transforma los días. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, hay algo más que quiero dejar en esta oración para quienes la escuchan. La gratitud como arma contra la ansiedad no es una técnica psicológica moderna, es una práctica espiritual antigua que Pablo entendió profundamente. Cuando se da gracias en medio de la ansiedad, no se niega la ansiedad, se le añade un contexto que la ansiedad sola no tiene, el contexto de la fidelidad de Dios, el contexto de lo que ya fue dado, el contexto de lo que ya ocurrió a favor de quien ora. Y ese contexto no elimina el dolor o la preocupación real, pero lo pone en perspectiva, lo relativiza frente a una historia mayor, la historia de un Dios que ha sido fiel suficientes veces como para recibir la confianza también en esto. La ansiedad dice, esto puede salir muy mal. La gratitud dice, mira cuántas veces salió bien cuando parecía que no podía. La ansiedad dice, no tengo los recursos para esto. La gratitud dice, mira cuántas veces los recursos llegaron cuando no los tenía. La ansiedad dice, ¿y si Dios no actúa esta vez? La gratitud dice, ¿y cuántas veces actuó antes? No es ignorar el problema, es recordar el historial del Dios al que se le presenta el problema. Señor, que la gratitud sea el hábito que contrarresta la narrativa de la ansiedad, que cuando la ansiedad empiece a construir el escenario del peor caso, y haya en mí la práctica arraigada de recordar los mejores casos que ya ocurrieron, las veces que saliste, las veces que proveíste, las veces que sanaste, las veces que restauraste, las veces que abriste donde todo parecía cerrado. Ese historial es el fundamento de la fe que permite la entrega de Filipenses 4, que la gratitud activa ese historial, que lo hace presente, que le recuerda al corazón ansioso que no está ante un Dios desconocido, está ante el mismo Dios que actuó antes, y ese Dios no cambió. Padre, antes de sellar esta oración completamente, quiero hablar de la noche, porque la ansiedad a menudo empeora de noche, cuando el silencio no tiene las distracciones del día, cuando la mente que estuvo ocupada durante las horas activas finalmente tiene espacio,
y en ese espacio la ansiedad llena. Con los pensamientos que durante el día se pudieron posponer, con los miedos que en la oscuridad se hacen más grandes, con las preguntas que sin respuesta parecen más urgentes. Señor, para las personas que conocen esas noches, las que se acuestan cansadas y en lugar de descanso encuentran el ciclo de preocupación dando vueltas, las que se despiertan a las 2 o las 3 de la mañana con algo en la mente que no se deja, las que por la mañana están más cansadas de lo que estaban al acostarse porque la mente trabajó toda la noche. Que Filipenses 4, 6 a 7 sea para la noche también, que cuando la ansiedad nocturna empiece, la práctica de presentar, entregar y agradecer interrumpa el ciclo también ahí, que la custodia que promete el versículo 7 cubra el corazón y la mente también en las horas oscuras. Que el salmo que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, sea la experiencia de quienes practican Filipenses 4, no solo de mañana, sino también de noche. Que duerman bien, que el descanso sea real, que la custodia actúe también en las horas de sueño, protegiendo lo que durante el día fue entregado. Padre, sello absolutamente todo con las palabras finales de Pablo en este capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá. Futuro, promesa, certeza. No quizás suplirá si las circunstancias cooperan. Suplirá el que es proveedor por naturaleza, el que es el Señor que provee de la historia de Abraham, proveerá también ahora, conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a lo que tienen o no tienen, conforme a sus riquezas, las de Dios, que no tienen límite, que no se agotan porque alguien más recibió, que son suficientes para todo lo que falta en toda vida que se presenta ante Él. Señor, que esa promesa sea el fundamento de la paz que se lleva de esta oración, que la ansiedad sobre lo que falta, lo que se necesita, lo que no alcanza, sea confrontada por esta certeza. Mi Dios suplirá todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias por este capítulo, por estas promesas, por la práctica que transforma, por la paz que custodia, por el Señor que está cerca, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, una oración final por los que terminan este video y salen a su día. Que salgan con la práctica de Filipenses 4, instalada en el corazón. 3 movimientos que pueden ejecutarse en cualquier momento, en cualquier lugar, sin que nadie lo note desde afuera. Primero, presentar, traer la situación delante de Dios con honestidad, sin embellecerla, sin minimizarla, sin pretender que no existe, presentarla tal cual es. Segundo, entregar, soltarla, no como quien tira algo porque ya no le importa, como quien confía en que las manos que la reciben son más capaces de manejarla que las propias. Tercero, agradecer. Recordar el historial del Dios al que se le acaba de entregar, las veces que actuó antes, las promesas que cumplió, la fidelidad que demostró, y desde ese historial, dar gracias por lo que todavía no se ve resuelto, pero que está en manos del Dios que sí puede resolverlo. Esos 3 movimientos, hechos con sinceridad, producen la custodia del versículo 7. La paz de Dios que supera todo lo que podemos comprender, que guarda el corazón y la mente en Cristo Jesús. Que eso sea el regalo que se llevan de esta mañana. Una práctica concreta, simple, profunda, que transforma los